Hermana Fay, espérame, sal de aquí. No somos hermanas. Hermana Fay, espera. Ya te dije que no te metieras conmigo. Hey, eso duele. Tener un niño molesto que la seguía a todos lados como una sombra, además de ser constantemente comparada por su padre, quien decía que un día amaría a la cerdita más que a su propia hija, hizo que la joven Fay odiara profundamente a Titaya. Ella haría cualquier cosa para hacer sentir mal a la otra chica o incluso echarla de la casa. Fa, ¿por qué siempre maltratas a tu hermana? Si papá vuelve a ver esto, recibirás una paliza. Esa cerdita no es mi hermana, no me gusta ella. Está siendo muy mala. Empujar a tu hermana de esa manera le hace daño. ¿Duele? Sí, duele. Oh, deja de llorar, qué drama. Si vienes a intentar robarle a alguien el padre y el amor que no queremos compartir, prepárate para llorar todos los días. ¿Por qué serás el blanco de malas bromas? Los acontecimientos en la casa del jefe Akani continuaron así todos los días, sin ninguna posibilidad de que las dos niñas se llevaran bien. El problema no era Tita Jazz, sino Fai, quien se negó a adaptarse y abrir su corazón para aceptar a un extraño como parte de la familia, hasta que un incidente crucial cambió todo y provocó que a Tita Ya abandonara la casa de los Guatiguanich. Papá, Fai está herida. ¡Hey! Me dolió aprenderlo. Tuve que golpearte porque esta vez fuiste demasiado lejos. Fai, realmente maltrataste a Tita Ya. Basta, Akani. Ella todavía es una niña. Es porque siempre defiendes a Fai que ella terminó con este comportamiento terrible. Fai se aferró a la tía Plani después de ser castigada por su padre. Había encerrado a Tita Ya en el maletero de un camión de reparto mientras jugaban al escondite. Atitaya fue encontrada recién casi mediodía después, cuando el camión ya había abandonado la planeación de Palma. Afortunadamente, estaba a salvo cuando llegó al médico, y su padre dijo que la niña probablemente lloró hasta quedarse dormida por miedo y cansancio. Menos mal que no había peligro de muerte. No quiso hacer daño. Se podría decir que no fue a propósito, pero casi provocó un desastre. Basta, Fai. Ven con tu tía, ya no necesitas escuchar a tu padre. Voy a enviar a Tita Ya a vivir a otro lugar. A partir de ahora, Fai ya no verá a Tita Ya. Han pasado 15 años desde aquel último incidente. Cuando era niña de escuela primaria, a Tita Ya probablemente ya había terminado la universidad, mientras que Fai se había graduado hace más de un año y estaba ingresando al mercado laboral. Fai nunca imaginó que volviera a encontrarse y mucho menos que su padre, Akani, todavía estuviera cuidando a aquella niña cerdita que había desaparecido de su vida hace tanto tiempo, pero se equivocó, pues ahora veía que el otro vivía cómodamente. Fai, ¿viste esa chica, no? Sí, tía Plani, la vi. Nunca imaginé que Akani traera a esa chica de regreso a casa. Ya me había olvidado de ella. Cuando la vi, ni siquiera la reconocí de inmediato. Faye respondió sin prestar mucha atención a la persona mencionada en la conversación. Esa noche, decidió cenar en la casa de la tía Plani. Al lado, en lugar de soportar la incomodidad de compartir la mesa en la casa grande con el invitado de su padre, a Tita Ya, aunque solo intercambiaron unas breves palabras y Akani presentó a Tita Ya, quien acababa de graduarse y regresó para ayudar con el negocio. Faye mantuvo su postura. La vida de cada persona es suya. Esto lo aplicaría a su padre y a la que había regresado. ¿Y te sientes cómoda con la idea de trabajar con ella ahora? Si cada una se ocupa de sus propios asuntos, no quiero involucrarme. De todos modos, mi padre me asignó la tarea de encargarme de la mayor parte del trabajo. Mientras no cruce la línea, está bien. Si es lo que piensas, está bien, pero quizás estoy pensando demasiado y preocupándome por nada. ¿Por qué? ¿Qué piensa la tía Plani? Esta vez, la niña llamada Caprow ya ha crecido y se ha convertido en una mujer. Si papá mencionó que ella acaba de graduarse, conozco bien las costumbres de Akani. Cuando se trata de mujeres, él nunca supo cómo parar. Tía Plani, es mejor decir lo que piensas directamente. Por eso estoy preocupada. Esta chica no es familia. ¿Akani realmente la trata como a una hija o tiene otras intenciones? Fai se quedó en silencio, reflexionando sobre las sugerencias de la tía Plani.
Ella no había considerado ese ángulo antes, pero las palabras de su tía le hicieron pensar y empezar a estar de acuerdo. ¿Qué pasa si esa chica está buscando un atajo hacia la riqueza o está jugando con él? Creo que tú, Fai, eres quien podría acabar en una situación difícil. No creo que sea así, aunque su padre nunca fue discreto con las mujeres. Dudo que pensar en alguien más joven que su propia hija. Es mejor prevenir que curar. Hablo como observador externo. Tú, Fay, tienes que estar atenta. Tan pronto como Caprow se graduó, volvió a trabajar en el mismo lugar que su padre. Atita ya habló con la fotografía enmarcada de su padre, colocada en la mesa de estudios de su nuevo hogar, que el jefe Akani le había proporcionado. Ella había rechazado la oferta de vivir en la casa grande con Fay, a pesar de que la jefa lo había permitido, ya que no quería problemas en el futuro. Aunque los acontecimientos de su infancia habían pasado hace más de una década y ella pensaba que Fay ya no le guardaba rencor, después de todo, Fay ni siquiera la había reconocido cuando se vieron. Atitaya todavía recordaba bien a esa niña traviesa que la hizo llorar hasta que su nariz se puso roja, pero tan pronto como se presentó, la expresión neutral de Fay cambió a una de incomodidad y disgusto por su regreso. Fay no parecía feliz de verla de regreso, aunque Atitaya se burló un poco de ella, demostrando que ya no era la víctima que alguna vez fue. Ella realmente no quería problemas con la hija del hombre que tanto la había ayudado. El jefe Akania había pagado sus estudios hasta su graduación, cumpliendo así su deseo de aprender. La apoyó desde la secundaria cuando fue a un internado en Bangkok, cubriendo todos los gastos, incluso el alojamiento. Ella sabía que nunca podría devolver toda la bondad del hombre que era como un segundo padre para ella. Su objetivo era vivir en paz, cada uno ocupándose de sus asuntos sin interferir, algo que Fay sin duda preferiría. Ella trabajaría y ganaría su sueldo, sin intención de competir ni ocupar el lugar de nadie, al contrario de lo que Fay siempre había pensado de ella desde niña. Padre, sé mi inspiración.